El ordenamiento jurídico español está estructurado de forma jerárquica, lo que significa que existe un orden de prevalencia entre las distintas normas. Este principio de jerarquía normativa garantiza la coherencia y unidad del sistema legal, evitando contradicciones entre normas y asegurando que los principios fundamentales del Estado estén siempre protegidos. En la práctica, esto implica que cuando dos normas entren en conflicto, prevalecerá siempre la de mayor rango. Es fundamental para cualquier opositor memorizar este esquema jerárquico, ya que constituye la base sobre la que se construye todo el derecho español. En lo más alto de la jerarquía normativa se encuentra la Constitución Española de 1978, que actúa como norma suprema del ordenamiento jurídico. Es el punto de partida y la fuente de legitimidad del resto del sistema legal. Define los valores fundamentales del Estado, los derechos y libertades de los ciudadanos, y la estructura y funcionamiento de los poderes públicos. Su supremacía implica que ninguna otra norma, sea nacional o autonómica, puede contradecirla. Ante cualquier conflicto normativo, el Tribunal Constitucional actúa como intérprete último de la Constitución y puede declarar nula cualquier norma que se oponga a ella. Las normas internacionales tienen un papel relevante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, están los tratados internacionales, que una vez ratificados por España, pasan a formar parte del derecho interno y tienen rango superior a las leyes ordinarias, aunque siempre subordinados a la Constitución. Por otro lado, tenemos el derecho de la Unión Europea, que posee primacía sobre el derecho interno, incluyendo las leyes estatales y autonómicas. Es esencial entender que los reglamentos europeos son de aplicación directa en los Estados miembros, mientras que las directivas necesitan ser transpuestas al derecho nacional mediante una norma interna. Las leyes orgánicas están previstas en el artículo 81 de la Constitución española y regulan materias de especial importancia. Entre ellas destacan el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, los estatutos de autonomía y el régimen electoral general. A diferencia de las leyes ordinarias, requieren para su aprobación, modificación o derogación, una mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del texto en el Congreso de los Diputados. Esta mayoría cualificada refleja su trascendencia. En los exámenes suelen preguntar qué materias requieren ley orgánica o qué procedimiento especial deben seguir. Si el tema afecta a derechos fundamentales o a la estructura institucional del Estado, la respuesta casi siempre será ley orgánica. Las leyes ordinarias son aquellas que regulan materias no reservadas específicamente a las leyes orgánicas. Son fundamentales en el desarrollo legislativo del país y se aprueban por mayoría simple en el Congreso. Pueden regular desde cuestiones económicas, sociales o administrativas, hasta aspectos del funcionamiento de los servicios públicos. Aunque son leyes, no pueden entrar en materias que la Constitución reserva a las leyes orgánicas, como los derechos fundamentales o los estatutos de autonomía. Las leyes ordinarias cubren lo general, mientras que las orgánicas se reservan para lo esencial y estructural. Entender la diferencia entre leyes orgánicas y leyes ordinarias es esencial para opositar con garantías. No basta con saber que unas necesitan mayoría absoluta y otras no, hay que saber cuándo se aplica cada una. Las leyes orgánicas regulan materias de especial relevancia, como derechos fundamentales, libertades públicas, organización del Estado o los estatutos de autonomía. Las ordinarias, en cambio, se ocupan de materias generales, impuestos, funcionamiento de servicios, política social, etc. También hay diferencia en el procedimiento. Las orgánicas requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto. Las ordinarias, solo mayoría simple. ¿Puede una ley ordinaria regular el régimen electoral general? La respuesta es no. Eso es materia de ley orgánica. Como truco para memorizar, si ves las palabras fundamental, estructura del Estado o autonomía, ve directo a ley orgánica. Si no, probablemente sea ordinaria. Toda ley sigue un procedimiento legislativo con varias fases. La primera es la iniciativa legislativa, que puede venir del Gobierno, entonces se llama proyecto de ley, del Congreso, del Senado, de una comunidad autónoma o de los ciudadanos mediante una iniciativa legislativa popular, siempre que reúnan 500.000 firmas. Luego viene la deliberación en el Congreso, donde se estudia, se enmienda y se vota. La mayoría requerida dependerá del tipo de ley, simple para ordinarias,
absoluta para orgánicas. Si se aprueba, pasa al Senado, que puede aprobar, vetar o enmendar. Si hay desacuerdo, se crea una comisión mixta. Finalmente, el texto vuelve al Congreso, que tiene la última palabra. Una vez aprobado, se remite al Rey para su sanción y promulgación, y tras publicarse en el BOE, entra en vigor. Aprended este esquema como una cadena: iniciativa, debate, aprobación, sanción, publicación. Los decretos leyes son herramientas excepcionales. El gobierno los utiliza cuando hay una situación de extraordinaria y urgente necesidad que no puede esperar a pasar por el Parlamento. Se aprueban directamente en el Consejo de Ministros y entran en vigor al publicarse en el BOE. Ahora bien, esta agilidad no implica que sean ilimitados. No pueden afectar a cuestiones protegidas por la Constitución, instituciones básicas del Estado, derechos fundamentales, régimen autonómico o derecho electoral. Además, tienen que ser convalidados por el Congreso en un plazo de 30 días. El Congreso puede aprobarlos, derogarlos o convertirlos en proyectos de ley para su tramitación urgente. Esto es clave: los decretos leyes tienen carácter provisional. Su vigencia depende de la convalidación parlamentaria. En examen, si veis una norma dictada por el Gobierno en un contexto de urgencia, pensad en decreto ley. Pero si la materia afecta a derechos fundamentales, ahí no puede usarse. Aunque los decretos leyes son eficaces para situaciones urgentes, tienen límites claros. No pueden regular materias protegidas por la Constitución. Estas materias prohibidas son las instituciones básicas del Estado, como el Poder Judicial o el Congreso; los derechos, deberes y libertades fundamentales, especialmente los del título primero de la Constitución; el régimen de las comunidades autónomas; y el derecho electoral general. Además, deben ser debatidos en el Congreso en un plazo máximo de 30 días. Este control parlamentario es imprescindible para que no se abuse de esta figura. En cuanto a su naturaleza, son medidas temporales y provisionales, pensadas para actuar con rapidez, pero luego sustituirse por leyes formales si se requiere. Como recordatorio, si un decreto ley afecta a alguna de las materias prohibidas, es inconstitucional. Así de claro. Los decretos legislativos son una forma de delegación del poder legislativo al Ejecutivo. El Parlamento autoriza al Gobierno a elaborar normas con rango de ley mediante una ley de delegación. Esto ocurre cuando la materia es técnica, detallada o requiere una regulación ágil. A diferencia del decreto ley, que nace por urgencia, el decreto legislativo se basa en planificación legal y tiene carácter más estable. Esta delegación no es ilimitada. La ley de delegación fija el ámbito, los principios y el plazo que el Gobierno debe respetar. Una vez emitido, el decreto legislativo tiene rango de ley, pero está sometido a control parlamentario y judicial. Si el Gobierno se extralimita, el decreto puede ser anulado. Recordad siempre: si hay delegación expresa del Parlamento, decreto legislativo; si hay urgencia, decreto ley. Dentro de los decretos legislativos existen dos modalidades, que debes conocer perfectamente. Son los textos refundidos y textos articulados. Los textos refundidos sirven para agrupar en un solo cuerpo normativo varias leyes dispersas sobre una misma materia. El objetivo es unificar, ordenar y eliminar contradicciones. Son muy comunes en ámbitos como legislación tributaria o de función pública. En cambio, los textos articulados desarrollan una ley de bases, que marca las líneas generales que el Gobierno debe seguir. A partir de ahí, se redacta un texto completo y sistemático que ya tiene forma de ley. Como opositor, memoriza esta diferencia: refundido igual a unificar leyes existentes. Articulado igual a desarrollar una ley de bases. Si ves la palabra bases en el enunciado, la respuesta es texto articulado. El procedimiento para dictar un decreto legislativo comienza con una ley de delegación, aprobada por las Cortes Generales. Esta ley no es un cheque en blanco, debe indicar claramente el ámbito de aplicación, las directrices a seguir y el plazo máximo para ejercer la delegación. Una vez que el Gobierno aprueba el decreto legislativo, este adquiere rango de ley, lo que implica que tiene la misma fuerza jurídica que una ley parlamentaria. Pero atención, no es inmune al control. El Parlamento puede revocar la delegación, y tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales ordinarios pueden revisar su legalidad.
El decreto legislativo es legal si respeta los límites marcados por la ley de delegación. Si lo supera, puede ser declarado nulo. Los reglamentos son normas dictadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de desarrollar y aplicar las leyes. No crean marcos jurídicos nuevos, sino que precisan detalles técnicos, procedimientos y condiciones que la ley no regula directamente. Son normas de rango inferior a la ley, por tanto no pueden contradecirla ni modificarla. Están subordinados a ella. Su fundamento legal está en el principio de potestad reglamentaria, recogido en el artículo 97 de la Constitución. Si una norma no es aprobada por el legislativo, y su función es aplicar una ley ya existente, seguramente será un reglamento. Ojo con confundirlos con leyes, no tienen el mismo rango ni siguen el mismo procedimiento. Podemos clasificar los reglamentos en función de cómo se relacionan con la ley que desarrollan. Hay tres tipos. Reglamentos ejecutivos, desarrollan una ley concreta. Se ajustan a ella y detallan su aplicación práctica. Son los más frecuentes. Reglamentos independientes, se dictan sin una ley previa específica. Solo pueden regular materias no reservadas a la ley. No pueden afectar derechos fundamentales ni crear obligaciones esenciales. Reglamentos delegados, se emiten en virtud de una delegación expresa de una ley. En este caso, la ley indica que el reglamento debe desarrollar ciertos aspectos con fuerza vinculante. Otra clasificación importante es según quien los emite. Reglamentos gubernamentales, aprobados por el Consejo de Ministros, normalmente mediante reales decretos. Son de carácter general y afectan a todo el territorio nacional. Reglamentos ministeriales, dictados por ministros, regulan aspectos técnicos dentro del ámbito de su ministerio. Son más específicos. Reglamentos autonómicos y locales, aprobados por órganos ejecutivos de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Se limitan a su ámbito territorial y competencial. Aunque ambos son normas jurídicas, leyes y reglamentos no son equivalentes ni en jerarquía ni en funciones. Las leyes están situadas en un nivel superior y son aprobadas por el Poder Legislativo, es decir, por las Cortes Generales o Parlamentos autonómicos. Los reglamentos, en cambio, son dictados por el Poder Ejecutivo y sirven para desarrollar o aplicar las leyes existentes. Las leyes establecen principios generales y marcos normativos. Los reglamentos especifican detalles técnicos, como formularios, procedimientos administrativos o criterios de gestión. Un error típico en examen es pensar que un reglamento puede regular lo mismo que una ley. Nunca puede contradecirla ni modificarla. Además, el procedimiento para dictarlos es más ágil, pero su alcance legal es más limitado. La Constitución Española de 1978 reconoce la existencia de las comunidades autónomas y su capacidad para tener un ordenamiento jurídico propio, dentro de ciertos límites. Esto se basa en los artículos 137, 148 y 149, que debes memorizar con precisión. El artículo 137 reconoce la autonomía de municipios, provincias y comunidades. El artículo 148 enumera las materias sobre las que las comunidades pueden asumir competencias. El artículo 149 establece las competencias exclusivas del Estado. Esta triple base configura el modelo autonómico español, un Estado descentralizado, pero no federal. Los estatutos de autonomía son las normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma, aprobadas por ley orgánica. Establecen la estructura política, el reparto de competencias y el marco de funcionamiento de cada comunidad. Su importancia es tal, que a menudo se les considera una especie de mini-constitución autonómica, aunque siempre subordinados a la Constitución. Cumplen una doble función. Por un lado, dan forma al autogobierno. Por otro, sirven como puente entre el ordenamiento estatal y el autonómico. Ojo con esto, ningún estatuto puede contradecir la Constitución ni invadir competencias exclusivas del Estado. Y recordad, se aprueba mediante ley orgánica, no ordinaria. Las leyes autonómicas son dictadas por los parlamentos regionales para regular las materias que les han sido atribuidas mediante el Estatuto de Autonomía y la Constitución. Educación, sanidad, medio ambiente o turismo son ejemplos comunes.
Estas leyes deben respetar el ordenamiento estatal y el reparto competencial. Las leyes marco, por su parte, son dictadas por las Cortes Generales y permiten que el Estado delegue en las comunidades autónomas la capacidad de legislar sobre determinadas materias, marcando unas bases comunes. Están previstas en el artículo 150.1 de la Constitución. La diferencia es sutil, pero importante. Las leyes marco nacen del Estado y delegan, mientras que las leyes autonómicas nacen de la propia comunidad dentro de su competencia ordinaria. Esta distinción suele aparecer en preguntas teóricas. Consejo: si el Estado permite legislar pero fija unas bases, es ley marco. Si la comunidad legisla en lo que ya le corresponde, es ley autonómica. En el ámbito autonómico, los decretos autonómicos son emitidos por los gobiernos regionales para desarrollar y ejecutar las leyes que corresponden a su competencia. También encontramos órdenes y resoluciones autonómicas, que son normas más técnicas dictadas por las consejerías. A nivel municipal, la normativa local se expresa a través de ordenanzas y reglamentos locales, dictados por los ayuntamientos. Regulan materias como servicios públicos, urbanismo, movilidad o medio ambiente. Pero atención, todas estas normas, autonómicas o locales, deben respetar el principio de jerarquía normativa. En resumen, las comunidades dictan decretos y órdenes dentro de sus competencias. En los ayuntamientos aprueban ordenanzas y reglamentos en su ámbito local. Si una ordenanza local contradice una ley estatal, será nula. Las normas autonómicas tienen una serie de características que definen su naturaleza dentro del sistema jurídico español. En primer lugar, la territorialidad. Solo se aplican dentro del ámbito de la comunidad autónoma que las dicta. No pueden extender sus efectos a otras comunidades ni al ámbito estatal. En segundo lugar, el principio de competencia. Solo pueden regular materias que les hayan sido atribuidas por la Constitución, por los estatutos de autonomía o por las leyes estatales. En tercer lugar, la jerarquía. Deben respetar las normas de rango superior. No pueden contradecir ni la Constitución, ni las leyes orgánicas ni las estatales en materias exclusivas del Estado. Y por último, la coordinación. Las normas autonómicas deben integrarse en el conjunto del ordenamiento para evitar duplicidades, contradicciones o conflictos con el Estado. Como opositores, aprended bien esta estructura: territorialidad y competencia y jerarquía y coordinación. Si una norma autonómica incumple alguno de estos puntos, es nula. Las comunidades autónomas pueden ejercer tres tipos de competencias. Competencias exclusivas. La comunidad tiene el control total. Puede legislar y ejecutar sin intervención del Estado. Ejemplos clásicos: turismo, artesanía, promoción cultural. Competencias compartidas. Tanto el Estado como la comunidad regulan sobre una materia. Normalmente, el Estado establece las bases y la comunidad desarrolla el resto. Ejemplos: sanidad, educación, medio ambiente. Competencias ejecutivas. El Estado legisla, pero la comunidad ejecuta y gestiona esa ley. Ejemplo: legislación laboral. Atención a este detalle: que una comunidad tenga competencia ejecutiva no significa que pueda dictar leyes sobre esa materia. Solo puede aplicarlas. A nivel municipal, los ayuntamientos pueden dictar ordenanzas y reglamentos locales. Estas normas regulan materias de competencia municipal, como servicios públicos, urbanismo, medio ambiente o seguridad ciudadana. Tienen fuerza normativa dentro de su término municipal, y son obligatorias para los ciudadanos. Eso sí, deben respetar la legislación estatal y autonómica, así como los principios generales del derecho. Es decir, una ordenanza local no puede contradecir una ley estatal, ni mucho menos a la Constitución. Consejo clave: si ves una pregunta sobre regulación de movilidad, residuos o ruidos, probablemente se refiere a una ordenanza municipal. El procedimiento para aprobar una ordenanza municipal tiene varias fases, todas ellas importantes. 1. Iniciativa. Puede venir del alcalde, del pleno, de concejales o incluso de la ciudadanía. 2. Elaboración del proyecto. Se redacta el texto de la norma, que debe respetar la normativa superior y responder a las necesidades locales. 3. Aprobación inicial. Se aprueba en el pleno del ayuntamiento. 4. Exposición pública. Se publica para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones. Esto garantiza transparencia y participación.
5. Aprobación definitiva. Se vota el texto final tras analizar las alegaciones. 6. Publicación. Se publica en el Boletín Oficial y entra en vigor. Consejo. Aprended bien que una ordenanza no entra en vigor hasta que se publica, y que debe pasar por exposición pública. Si no, es nula. En un Estado descentralizado como España, la coordinación entre normas estatales y autonómicas es clave para garantizar la coherencia del sistema. Aunque las comunidades tienen autonomía legislativa, todas las normas deben encajar en un sistema común y respetar los principios constitucionales. Esta coordinación evita duplicidades, vacíos legales o contradicciones normativas. El objetivo es triple. Coherencia del sistema, que las leyes no se contradigan entre sí. Prevención de conflictos, que no haya choques de competencias. Protección de derechos, que los derechos fundamentales se apliquen igual en todo el territorio. Si hay conflicto competencial, prevalecerá la norma estatal en materias exclusivas, y el Tribunal Constitucional resolverá. Los estatutos de autonomía actúan como puente entre el ordenamiento estatal y el autonómico. Son normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma, aprobadas por ley orgánica en las Cortes Generales. Definen las competencias de la comunidad, la estructura de sus instituciones, el marco para el ejercicio del autogobierno. Esta función integradora es esencial para evitar conflictos competenciales. El estatuto recoge que puede legislar la comunidad y que no, respetando siempre la Constitución y las competencias exclusivas del Estado. Art. 149 CE. Las leyes de armonización son una herramienta excepcional que tiene el Estado para intervenir en materias autonómicas cuando se necesita uniformidad para garantizar el interés general. Están reguladas en el artículo 150.3 de la Constitución y se aprueban mediante ley orgánica. Su finalidad es coordinar normativas autonómicas en ámbitos donde es necesaria una base común, como por ejemplo, medio ambiente, sanidad pública o planificación económica. Importante, solo se usan si se justifica adecuadamente su necesidad, y son muy poco frecuentes. En examen, no confundáis. La ley marco delega en las comunidades. La ley de armonización impone criterios comunes desde el Estado. Las conferencias sectoriales son órganos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas. Se utilizan para coordinar políticas en materias compartidas como sanidad, educación, empleo o medio ambiente. Son foros de diálogo donde representantes de ambas administraciones intercambian información, debaten propuestas y llegan a acuerdos. Aunque no tienen poder legislativo, sí tienen un papel clave en la aplicación armonizada de políticas públicas. Su existencia refuerza el principio de colaboración y coordinación entre niveles de gobierno. Las comisiones bilaterales de cooperación son mecanismos institucionales diseñados para resolver conflictos competenciales entre el Estado y una comunidad autónoma. Su función es preventiva, intentan solucionar las discrepancias antes de que lleguen al Tribunal Constitucional. Permiten el diálogo directo entre el gobierno central y el autonómico implicado. Este contacto facilita acuerdos sobre la interpretación de competencias o sobre la ejecución de políticas públicas. Si se llega a un acuerdo, se evita el conflicto judicial. Si no, puede iniciarse un recurso de inconstitucionalidad. El control de constitucionalidad garantiza que todas las normas, sean estatales, autonómicas o locales, se ajusten a la Constitución. El Tribunal Constitucional es el único órgano competente para declarar si una norma es o no conforme a la Constitución. Este control se ejerce principalmente mediante 3 vías. Recurso de inconstitucionalidad. Lo pueden interponer el Gobierno, 50 diputados o senadores, gobiernos autonómicos, etc. Cuestión de inconstitucionalidad. La plantea un juez cuando duda de la constitucionalidad de una norma aplicable a un caso concreto. Recurso de amparo. Lo interpone un ciudadano ante violaciones de derechos fundamentales. La Constitución española es una norma rígida, lo que significa que no puede reformarse con la misma facilidad que una ley ordinaria. Esta rigidez busca garantizar estabilidad del sistema político y jurídico, amplio consenso político y social, protección efectiva de los derechos fundamentales,
En otras palabras, no se puede cambiar por mayorías simples o por decisión del gobierno. Se requiere una amplia mayoría parlamentaria y, en ciertos casos, referéndum popular. Existen dos procedimientos para reformar la Constitución. Uno, reforma ordinaria, para cambios no esenciales. Se aprueba con mayoría de 3/5 en ambas cámaras. Si no hay acuerdo, se crea una comisión mixta. Si aún así no hay consenso, el Congreso puede aprobar por 2/3. Puede someterse a referéndum si lo solicita una 1/10 parte de alguna cámara. 2. Reforma agravada, para aspectos esenciales, título I, corona, o reforma constitucional. Requiere aprobación por 2/3 de ambas cámaras. Luego, disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones. Las nuevas Cortes deben aprobar el texto nuevamente por 2/3. Y finalmente, referéndum obligatorio. Consejo en examen. Si aparece derechos fundamentales o título I, se aplica el procedimiento agravado. Si no, probablemente es ordinario. Las normas constitucionales tienen 3 características principales que debes memorizar al detalle. Estabilidad normativa. Están pensadas para perdurar. No cambian con facilidad, y su modificación requiere consenso amplio. Esto da seguridad jurídica. Universalidad y generalidad. No regulan casos concretos, sino grandes principios aplicables a toda la ciudadanía y a todas las instituciones. Protección de los derechos fundamentales. El título I se dedica exclusivamente a ellos, y existen mecanismos específicos, como el recurso de amparo, para su defensa.